A continuación, comunicación y lenguaje para quinto primaria. Bienvenidos a este espacio educativo Aprende en Casa y en Clase. Soy Astrid López y en esta oportunidad desarrollaré el tema de el resumen correspondiente al área de comunicación y lenguaje para quinto primaria. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema les ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como la atención, la memoria y la habilidad lingüística. Hoy saludamos en la interpretación de lengua de señas a Carmen. Hola Carmen, bienvenida. Antes de empezar, te recuerdo que debes lavar muy bien tus manos con agua y jabón o utilizar gel antibacterial. Y recordarte que es importante que para cada sesión tengas preparados tus materiales como tu lápiz, lapiceros, tus hojas o tu cuaderno y tomar las anotaciones importantes de este tema. También, si tienes disponible el módulo 2 de aprendizaje, para esta sesión vamos a estar trabajando el día 2 que corresponde a la página número 10. Así que es importante que lo tengas preparado y por qué no invitar a quienes te acompañan y juntos tener un momento de aprendizaje. Así que si ya estamos preparados, pues vamos a comenzar. Y para poder comenzar, quiero hacerte varias preguntas, específicamente dos. A lo largo de las sesiones hemos hablado de los textos y de esos aspectos importantes dentro de los textos, como el título, el tema, las ideas principales e ideas secundarias. Pero te quiero preguntar, ¿qué es una idea principal? Ya sabemos que el tema de un texto es de qué trata, pero ¿qué es la idea principal? Comenta ahí en casa, ¿qué es la idea principal? Muy bien, ¿sí? Bueno, cuando hablamos de idea principal nos referimos a lo esencial del texto, a esa parte del texto o del párrafo que si no está, se pierde el sentido completo, porque la idea principal es qué se dice del tema. Entonces, si no aparece dentro de un párrafo o dentro de un texto, se pierde, ¿verdad? Y otra pregunta es, ¿cómo encontramos la idea principal? ¿Cómo crees tú? Ya te di por ahí una idea de cómo se encuentra. ¿Cómo crees tú que se encuentra? Muy bien, primero tenemos que leer, ¿verdad? Eso es indispensable, la lectura. ¿Qué más? Bueno, si el tema lo encontramos con la pregunta ¿de qué trata el texto? ¿Cómo encontramos la idea principal? Muy bien, respondiendo otra pregunta. Y la pregunta es, ¿qué se dice del tema? Recuérdate que puede existir la idea principal explícita, que es la que encontramos fácilmente, ya sea al inicio, en el centro o al final del texto, o bien la idea principal implícita, que es aquella que debes deducir. Bueno, ¿por qué hablamos primero de lo que es la idea principal? Porque para elaborar un resumen debemos de tomarlas en cuenta si es que el texto cuenta con varios párrafos. Pero antes quiero explicarte que pueden haber ideas dentro de un texto informativo, argumentativo. Y dentro de un texto narrativo, el resumen se llama paráfrasis, ¿sí? Ese es el nombre que se le da. Pero entonces, ¿qué es un resumen? El resumen consiste en expresar con nuestras palabras las ideas principales del texto. Eso es importante, con nuestras palabras. Muchas veces cuando nuestros maestros nos piden elaborar un resumen, lo que hacemos es copiar y escribir lo que estamos leyendo, y no es así. Sí se debe de tomar en cuenta la idea principal, pero no es copiar lo que dice la idea principal, sino que tenemos que analizar qué es lo que nos están dando a entender en el texto y así poderlo escribir con nuestras propias palabras. Por eso es que dice que consiste en escribir con nuestras propias palabras las ideas del texto que se quiere reducir. Por lo tanto, el resumen es una reducción del texto. Algo importante es que esta reducción debe ser breve, pero como debe ser breve, debe de estar enfocado en las ideas principales, por lo tanto debe ser claro, debe tener sentido
y no debe de perderse el enlace con las ideas principales que ya debemos nosotros de conocer al momento de la lectura. Pero yo te voy a presentar 4 pasos importantes para poder elaborar un resumen y es importante que los tomes en cuenta. ¿Para qué? Porque estamos en constante lectura, no solamente en el área de comunicación y lenguaje, sino también en todas las asignaturas que tú llevas. Debes de leer, por lo tanto debes de aplicar el resumen como una estrategia o una técnica de estudio. ¿Cuáles son los pasos? Bueno, el primer paso es leer el texto cuantas veces las necesites, ¿sí? Si a la primera no lees, pues vuelve a leer. Si a la segunda te está quedando medio claro, vuelve a leer hasta que tú consideres que ya comprendiste todo el texto, ¿sí? Y para esto debes identificar el tema. Si ya comprendiste qué se dice del tema, quiere decir que en tu mente ya hiciste una estructura de la idea principal, ¿sí? Pero es importante que tú analices el paso 2 y el paso 3. El paso 2 corresponde a subrayar las ideas principales y comprobar que tengan sentido. Esto se da más, y te lo vuelvo a decir, cuando analizamos un texto informativo o un texto argumentativo. El poder leer e ir subrayando, muchos subrayamos de un color las ideas principales, de otro color las ideas secundarias, eso ya depende de cómo tú te sientas cómodo al momento de aplicar tus estrategias, pero debes subrayar. En un momento más te voy a explicar por qué cambia un poquito esto de subrayar y hacer esquema en un resumen de un texto narrativo, porque estos pasos son los que comúnmente nos dicen, pero no nos explican qué hacer en un texto narrativo, que ahí pues no es tanto de subrayar, ya te voy a explicar. Bueno, el paso número 3 es realizar un esquema o mapa conceptual de las ideas. Recuerdas que en la comprensión lectora nosotros analizamos por medio de un cuadro la explicación. Esto era porque se trata de un texto narrativo. Pero en un texto informativo o un texto argumentativo podemos elaborar mapas mentales, podemos elaborar cuadros sinópticos, en donde podemos visualizar la información más importante que corresponde a ideas principales. Y por último, el paso número 4, se refiere a redactar con nuestras palabras de forma clara el nuevo texto. Ahí está, eso es un resumen. Ya leí, ya subrayé lo importante, ya hice un esquema. Ahora esto lo voy a escribir con mis propias palabras y por lo tanto se convierte en un resumen, porque el resumen está basado únicamente en las ideas principales, pero se realiza con nuestras propias palabras o se redacta con nuestras propias palabras, así que es importante. Ahora, como te decía, porque estos pasos son generales, ¿sí? Pero en un texto narrativo como el que vamos a leer en un momento, no podemos identificar tanto la idea principal en un párrafo porque recuerda que aquí hay una secuencia. Y es que muchas veces nos dicen cómo hacer un resumen de un texto informativo, pero cuando ya nos topamos con un cuento, con una leyenda, con una narración en sí, ya no podemos. Entonces, ¿sigue siendo un resumen? Sí, pero se convierte en una paráfrasis, porque yo lo estoy escribiendo con mis palabras con base de respuestas a unas preguntas. Por ejemplo, hoy vamos a leer el texto Lupita y el bosque, pero para elaborar un resumen te voy a presentar esta serie de preguntas que son esquemas, ¿sí? Esto podría ser un paso número 3, elaborar un esquema. Entonces, ¿qué paso podemos omitir aquí? El paso número 2, que es o se refiere a subrayar, pero sí puedo responder preguntas y al momento de responder preguntas para elaborar mi resumen, eso pues se convierte en un esquema. Por lo tanto, con base en esas respuestas yo voy a redactar mi nuevo resumen. ¿Qué preguntas te puedes hacer cuando vas a analizar un texto narrativo? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Sí? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo?
y por qué. Si las respondes todas, excelente, pero si hay algunas que tú dices, no, para mí que el cómo, eso va más a detalle y es idea secundaria. Bueno, pues eso ya depende de cómo tú vas a resumir tu texto. Entonces, lo que vamos a hacer en este momento es que tú vas a prestar mucha atención al texto que vamos a leer y vas a ir respondiendo estas preguntas en tu cuaderno. Recuerda, el orden es importante. Es cierto que tú no puedes leer en casa las veces que quieras, pero sí te puedes apoyar de tu módulo. Vamos a subrayar. Si tú consideras que debes subrayar, pues hazlo. Estás en la libertad también de poder hacerlo. El esquema, pues son las preguntas que vamos a responder. Y por último, tú vas a redactar tu resumen con tus propias palabras. Así que presta atención. El texto se llama Lupita y el bosque. Lupita es una niña pequeña, tiene 10 años. Ella vive en Joyabaj y le gustan mucho los árboles. Ella disfruta mucho el camino de su casa a la escuela, donde hay un bosque espectacular. En su recorrido siente la suavidad de las hojas que los árboles han dejado para alfombrar su paso. Las ardillas corren de una rama a otra como jugando con ella al escondite. Mientras tanto, los pájaros amenizan su caminar con dulces y amables cantos. Un día pasó algo muy triste y doloroso. Ella caminaba, como siempre, de su casa a la escuela. Cuando notó algo diferente, el dulce canto de los pájaros fue sustituido por el ruido ensordecedor de muchas máquinas al cortar los árboles. De pronto, vio que uno a uno caían los árboles como heridos por un arma letal. Al mismo tiempo, vio como muchos animales que vivían en ese bosque huían asustados. Vio correr ardillas y conejos. Vio volar pájaros con sus indefensos pichoncitos buscando un refugio con desesperación. ¡Qué ganas de llorar sintió en ese momento! Al llegar a la escuela, muy asustada y triste, le contó a la maestra lo que había visto. Luego pensó, qué bueno sería tener un final feliz para esta historia. ¿Escuchaste? Bueno, pues ahora en casa tú vas a responder estas preguntas, que como te decía, corresponden al esquema que vamos a realizar de un texto narrativo. Vas a responder qué, en este caso, qué pasó, quién, los personajes, cuándo, ¿sí? En qué momento, dónde, el lugar, cómo pasó y por qué pasó. Cuando tú tengas las respuestas a estas preguntas, vas a redactar tu nuevo texto y que va a ser en función a un resumen. Y así vas a poder analizar con tus propias palabras lo que entendiste del texto que acabamos de leer. Entonces te pregunto, ¿qué aprendimos en esta sesión? Hablamos sobre el resumen y qué pasos debemos seguir para elaborar un resumen. También aprendimos que cuando son textos informativos o textos argumentativos, podemos aplicar las técnicas del subrayado y esquemas como mapas mentales. Pero cuando son textos narrativos, podemos responder preguntas básicas que nos van a ayudar a elaborar el resumen con nuestras propias palabras. Te invito a que compartas tus aprendizajes con quienes te acompañan en casa y no olvides que todo lo que trabajas debes guardarlo en tu portafolio. También recordarte que puedes practicar en el módulo 2 de aprendizaje, específicamente el día 2, en la página 10, y así practicar con el tema del resumen. No olvides lo importante que es que mantengas las medidas de higiene, lavar constantemente tus manos con agua y jabón o utilizar gel antibacterial, el uso de mascarillas si sales de casa y mantener la distancia con las demás personas. Agradecemos a Carmen, gracias Carmen, la interpretación de lengua de señas y como siempre te recuerdo que puedes acompañarnos en una próxima sesión. Hasta pronto.